La multitud se agolpa en los jardines de Versalles, curiosa por ver a la nueva estrella que aún no tiene corona ni título. Tú caminas entre abanicos que se agitan, perfumes que se mezclan con el aire húmedo de París y miradas que escrutan con malicia. Allí está ella, Jeanne Antoinette Poisson, la hija de un recaudador de impuestos, la mujer que se atreve a desafiar el destino reservado a las grandes casas nobles. Su sonrisa no es la de una cortesana cualquiera, sino la de alguien que sabe que cada gesto puede cambiar la historia. El hecho histórico es claro. En 1745, durante un baile de máscaras en Versalles, Jeanne Antoinette conoció al rey Luis XV. La relación fue inmediata y, poco después, el monarca le otorgó el título de marquesa de Pompadour. Desde ese instante, su destino quedó ligado al del trono francés. El detalle curioso que circulaba en los pasillos era que Madame de Pompadour se presentó vestida como diosa de la casa, Diana, para atraer la atención del rey cazador. ¿Fue una coincidencia o un cálculo perfecto? Nadie lo sabe, pero la anécdota se repitió con delectación en toda Francia. Los historiadores aún discuten si la elección de Luis XV fue resultado de un auténtico enamoramiento, o si Jeanne Antoinette preparó meticulosamente su ascenso con ayuda de redes influyentes y protectores secretos. Para unos, fue amor; para otros, pura estrategia social en una época donde el matrimonio y el poder se negociaban como acciones de bolsa. Y tú lo percibes con ironía. Una burguesa que deslumbra en Versalles es como una influencer de hoy colándose en la Met Gala sin invitación oficial. Un rey que se enamora en un baile de máscaras parece más protagonista de un reality show de citas que de una monarquía absoluta. Y la corte, llena de nobles indignados, se comporta como un foro de comentarios tóxicos en Internet, incapaz de aceptar que alguien de clase baja robe el protagonismo. El murmullo crece. Algunos cuchichean: ¿cómo puede una simple Poisson codearse con el rey? Otros aplauden en secreto. Al fin, alguien desafía a la nobleza de cuna. Lo cierto es que, entre risas y críticas, Pompadour da el primer paso hacia un lugar impensable: convertirse en consejera, mecenas, amante y figura política de la Francia ilustrada. El baile termina, pero la historia apenas comienza, porque lo que para muchos fue un simple encuentro galante se convertirá en una relación capaz de mover ejércitos, teatros y conciencias. Y tú sabes que, tras esta primera danza, Versalles nunca volverá a ser el mismo. El rumor ya corre más rápido que los carruajes. La joven Jeanne Antoinette Poisson no solo conquistó el corazón del rey en un baile, sino que ahora entra oficialmente en la historia con un título nuevo. Tú la ves caminar por Versalles con paso seguro. Ya no es hija de recaudador, ahora es marquesa de Pompadour. Cada abanico que se abre oculta un suspiro de envidia. Cada sonrisa cortesana esconde una daga invisible. El hecho histórico comprobado. En 1745, Luis XV le concedió a Jeanne Antoinette el título de marquesa de Pompadour y la instaló en un apartamento dentro del Palacio de Versalles. Fue presentada en la corte con todos los honores, un privilegio insólito para una mujer de origen burgués. El escándalo fue inmediato. Nunca antes alguien de esa clase social había ascendido tan alto en la jerarquía real. El detalle curioso: cuentan que, en su entrada triunfal, Madame de Pompadour apareció en un carruaje adornado con plumas y dorados, tan ostentoso que algunos decían que parecía más digno de una ópera cómica que de una dama respetable. ¿Una exageración? Tal vez. Pero la anécdota encajaba a la perfección con la visión que sus detractores querían difundir: la de una actriz en el gran teatro del poder. Los académicos aún discuten si este ascenso fue posible únicamente gracias al deseo de Luis XV, o si detrás había una estrategia de facciones cortesanas que necesitaban a una figura burguesa para contrarrestar el poder de ciertas familias nobles. Para algunos historiadores, Jeanne Antoinette fue solo el rostro visible de un movimiento político más complejo. Para otros, fue ella misma quien construyó, con astucia, cada peldaño de su escalera social. La ironía se dibuja sola. Mientras los nobles de sangre azul se indignaban,
Pompadour mostraba que el siglo XVIII también podía ser escenario de una especie de startup social, donde con inteligencia, belleza y conexiones correctas, se podía romper la brecha de clase. Como hoy alguien rompe el algoritmo de TikTok. Los mismos aristócratas que la criticaban en público corrían a cortejarla en privado, igual que políticos actuales que atacan en el discurso lo que luego negocian en la cena. Y ahí la tienes, recibiendo joyas, vestidos y reverencias que hace apenas unos años habrían sido impensables para alguien con su apellido. Versalles, con toda su rigidez protocolaria, se ve obligado a aceptar que una burguesa ahora dicta tendencias y reparte favores. El eco del carruaje se apaga en los pasillos dorados, pero no el murmullo, porque aunque Pompadour ya es marquesa, pronto mostrará que su verdadero poder no reside solo en la cama del rey, sino en la mente capaz de entretenerlo cuando nadie más lo logra. El esplendor de Versalles brilla por fuera, pero por dentro el rey Luis XV bosteza. Tú lo ves pasear por galerías de espejos, como si fueran pasillos de un hotel demasiado grande. Todo lujo, pero nada que le despierte emoción. El monarca, apodado el bien amado, se ha convertido en un hombre hastiado, incapaz de hallar diversión en banquetes repetidos, cacerías infinitas y cortesanas aburridas de su propio poder. Y es justo en ese vacío donde Madame de Pompadour despliega su mejor talento. El hecho histórico es indiscutible. A diferencia de otras amantes reales, Pompadour no solo satisfizo el deseo físico del rey, sino que lo acompañó con inteligencia. Organizaba obras de teatro privadas, presentaba tertulias con filósofos ilustrados y mantenía conversaciones que aliviaban la pesada rutina del monarca. Documentos de la época muestran que ella fue responsable de encargar espectáculos, promover artes y hasta introducir nuevos entretenimientos en la corte. Un detalle curioso circulaba entonces. Se decía que Pompadour preparaba pequeñas sorpresas teatrales para Luis XV, donde ella misma actuaba en papeles de campesina o ninfa. ¿Una marquesa convertida en actriz amateur para entretener a un rey? Probablemente exagerado, pero encajaba con su talento para mezclar coquetería y cultura en dosis irresistibles. Los historiadores aún discuten si el verdadero encanto de Pompadour estuvo en su capacidad política o en su habilidad personal para mantener el interés de un hombre notoriamente voluble. Algunos sostienen que, sin ella, Luis XV se habría hundido en la apatía y el desgobierno. Otros creen que su influencia cultural fue un adorno más, sin impacto real en las decisiones del monarca. La ironía resuena fuerte. Un rey que gobierna un imperio se comporta como un adolescente que necesita distracción constante, y una amante convertida en community manager avant la lettre, diseñando experiencias para mantenerlo enganchado. Luis XV, aburrido de lo que cualquier súbdito consideraría vida de ensueño, parecía un usuario que desliza en Tinder sin encontrar nada interesante, hasta que Pompadour le ofreció un match distinto. Y así, en medio del tedio real, Jeanne Antoinette no solo ocupó la cama, sino también la mente y el corazón del rey. Logró algo más valioso que el deseo: convertirse en su confidente. Pero ese triunfo tenía un precio, porque en Versalles cada sonrisa esconde un veneno, y cada dama que ríe en el salón sueña con verla caer. Y pronto, las enemigas de Pompadour afilarán sus lenguas como espadas. Si esta historia te intriga y quieres descubrir más secretos que no aparecen en los manuales, suscríbete al canal. Lo que viene será aún más sorprendente. En Versalles nadie perdona un ascenso tan meteórico. Tú lo notas en los susurros que flotan entre abanicos y copas de champán. Cada mirada femenina dirigida hacia Pompadour es un dardo disfrazado de cortesía. La corte está llena de rivales que no soportan que una burguesa, una Poisson, hija de recaudador, haya logrado instalarse en el corazón del rey. Las llaman las damas azules, aristócratas de sangre antigua, orgullosas de sus blasones, que juran vengar la afrenta social. El hecho histórico es claro. Desde que Pompadour se convirtió en favorita oficial, sufrió una campaña constante de hostilidad por parte de la nobleza. Los registros de correspondencia revelan burlas crueles sobre su origen y chistes acerca de su apellido, Poisson.
pez, que le valió caricaturas donde aparecía como sirena grotesca atrapando al rey en sus redes. Un detalle curioso corría por los pasillos. Se decía que las damas rivales se ponían de acuerdo para usar vestidos del mismo color, azul intenso, en los eventos cortesanos, como gesto silencioso de desafío contra Pompadour. ¿Una coreografía de moda como arma política? Quizá exagerado, pero la historia tiene encanto. La rivalidad femenina expresada a través de la seda y no de la espada. Los historiadores aún discuten si esta resistencia nobiliaria fue un simple gesto de desprecio social o si de verdad existió una conspiración organizada para apartarla del rey. Algunos sostienen que Pompadour enfrentó ataques coordinados desde las facciones políticas más poderosas. Otros creen que fue más bien una lluvia de intrigas individuales, nacidas de celos y orgullo herido. La ironía es inevitable. Un palacio que debería concentrarse en gobernar Francia se convierte en pasarela de resentimiento, un Fashion Week avant la lettre, donde cada color y cada peinado es un mensaje cifrado de guerra social. Mientras los ministros discuten impuestos y tratados, las damas de Versalles libran su propia batalla con abanicos, miradas y comentarios venenosos. Y tú lo percibes con claridad. En medio de ese campo minado, Pompadour no se derrumba. Al contrario, convierte las burlas en publicidad y las críticas en gasolina para reforzar su posición. Como una influencer cancelada que regresa más fuerte, logra transformar la hostilidad en protagonismo. Pero no basta con sobrevivir a las damas azules. Jeanne Antoinette tiene planes más ambiciosos. Dejar su marca no solo en el corazón del rey, sino en las paredes, los jardines y hasta en la propia arquitectura de Versalles. El murmullo de las damas azules no logra apagar su voz. Ahora Pompadour no solo entretiene al rey, empieza a rediseñar el escenario entero de la monarquía. Caminas con ella por los pasillos de Versalles y notas que cada cortina, cada tapiz, cada salón parece llevar su huella invisible. Jeanne Antoinette entiende que el poder no siempre se ejerce en un consejo. A veces se ejerce en el color de una pared, en la forma de un techo, en el perfume de un jardín. El hecho histórico es claro. Madame de Pompadour fue gran mecenas de las artes y la arquitectura. Apoyó a arquitectos como Henri-Jacques Gabriel, responsable de obras monumentales como la Plaza de la Concordia en París, y fomentó el estilo rococó en la decoración cortesana. Incluso participó en el diseño de su propio palacete, el Petit Trianon, símbolo de elegancia íntima en medio del exceso de Versalles. Un detalle curioso corre en las anécdotas de la época. Se decía que Pompadour opinaba sobre absolutamente todo, desde la paleta de colores de un tapiz hasta la elección de esculturas en los jardines. Sus enemigos la caricaturizaban como una interiorista obsesiva antes de que existiera la profesión. Una mujer que pretendía gobernar el reino con pinceles y cortinas. Los historiadores aún discuten hasta qué punto su influencia artística fue una estrategia política consciente o simplemente una pasión personal. Algunos la presentan como visionaria que entendió el valor propagandístico del arte. Otros creen que solo usaba el lujo para distraer al rey y afianzar su lugar en la corte. Y la ironía es deliciosa. Mientras Francia enfrentaba problemas fiscales y campesinos pobres, Versalles brillaba con nuevos dorados y frescos encargados por la favorita. Era como si, en medio de una crisis económica moderna, el gobierno decidiera invertir millones en remodelar oficinas con diseño de Instagram en lugar de resolver la inflación. Los críticos no tardaban en llamarla derrochadora, pero nadie podía negar que cada salón llevaba su sello inconfundible. Tú lo ves claro. Pompadour convirtió el arte en su propio escudo. Cada cuadro, cada ópera, cada palacio nuevo era una forma de decir, aquí mando yo. Transformó el gusto de una época y dejó huella en el rostro mismo de Francia. Pero el poder estético no basta para silenciar a los enemigos, porque mientras ella impulsa el rococó, otros impulsan rumores más oscuros. Y pronto, los chismes íntimos sobre su vida privada harán tambalear incluso los muros más dorados de Versalles. Las paredes doradas de Versalles no son suficientes para contener los cuchicheos. Tú avanzas por los pasillos y escuchas las risas sofocadas,
Los comentarios a medio susurro. Cada gesto de Pompadour, cada vestido, cada mirada es materia prima para el chisme. Jeanne Antoinette no solo reina en los salones, también protagoniza el teatro invisible de la murmuración. El hecho histórico comprobado. Madame de Pompadour enfrentó críticas constantes sobre su vida íntima, desde los sermones de predicadores que la llamaban corruptora, hasta panfletos anónimos que circulaban en París describiéndola como bruja, intrigante o ninfómana. El libelle panfleto satírico se convirtió en arma recurrente contra ella, y docenas de ellos han sobrevivido hasta hoy. Un detalle curioso que fascinaba a la gente. Corría el rumor de que utilizaba filtros mágicos o pócimas afrodisíacas para mantener la pasión del rey. ¿Brujería en Versalles? Posiblemente ficción pura, pero el mito era irresistible. Los mismos que la acusaban de hechicera asistían encantados a sus fiestas, como si quisieran probar por sí mismos el supuesto embrujo. Los historiadores aún discuten si estos ataques fueron simples expresiones de misoginia. Una mujer poderosa siempre es blanco de rumores, o si reflejan un miedo real de la aristocracia a perder terreno ante una burguesa convertida favorita. Algunos estudiosos ven en esos panfletos la semilla de la crítica social que más tarde desembocaría en la Revolución Francesa. Otros creen que solo fueron chismes maliciosos, sin mayor trascendencia política. La ironía es inevitable. La corte de Luis XV, que debería centrarse en gobernar, se dedica a difundir rumores más dignos de un programa de cotilleo televisivo que de un consejo real. Pompadour, mientras tanto, se convierte en la primera celebridad cancelada, víctima de campañas de difamación que hoy encontrarían eco en cualquier red social. Un panfleto del siglo XVIII no era otra cosa que el tuit venenoso de su época. Y tú lo notas. Aunque los chismes la desgastan, Pompadour no se esconde. Responde con fiestas más grandes, con vestidos más llamativos, con una sonrisa aún más firme. Su estrategia es clara. Si la acusan de bruja, ella brilla como diosa. Si la llaman corruptora, ella se presenta como mecenas. Pero las murmuraciones pronto van más allá de su intimidad, porque con el oído del rey en sus manos, Jeanne Antoinette empieza a incidir en terrenos mucho más peligrosos, la política. Y allí, los cuchicheos se transforman en acusaciones de manipulación, alianzas y guerras. El hecho real, que debería ser solo escenario de pasiones privadas, se convierte en despacho político. Tú lo notas en la manera en que Luis XV escucha a Pompadour. Ya no es solo amante, es consejera. Entre almohadas bordadas y cortinas de seda, se deciden nombramientos, tratados y favores. Lo que otros ministros discuten en largas reuniones, ella lo susurra en la intimidad. El hecho histórico es claro. Madame de Pompadour tuvo influencia directa en la política francesa. Se le atribuye haber apoyado la designación de ministros como Choiseul, clave en la diplomacia del reino. También intervino en negociaciones con Austria, que culminaron en la controvertida alianza franco-austríaca de 1756. Todo esto muestra que su poder traspasó con creces el terreno personal. Un detalle curioso aparece en las anécdotas. Se decía que Pompadour preparaba listas de candidatos para el rey, y que las colocaba en su tocador, de modo que Luis XV las encontraba casualmente al visitarla. Método ingenioso o simple exageración cortesana. Nunca se sabrá, pero la imagen de ministros nombrados entre encajes y perfumes era demasiado jugosa para no repetirse. Los historiadores aún discuten hasta qué punto su influencia fue determinante. Algunos sostienen que su intervención política contribuyó a darle estabilidad a un rey apático. Otros la culpan de haber promovido alianzas y guerras que resultaron desastrosas para Francia. El debate sigue abierto. ¿Fue una estratega lúcida o una cortesana con más ambición que juicio? La ironía se escribe sola. Mientras el pueblo esperaba decisiones firmes en materia de impuestos o justicia, Francia era gobernada desde un dormitorio tapizado en seda rosa. El despacho del primer ministro quedaba relegado, mientras una burguesa convertida en marquesa funcionaba como consultora política freelance, pagada no con honorarios, sino con joyas y palacios. Luis XV, que debería ser el monarca absoluto,
parecía más un cliente dependiente de coaching personalizado que un rey fuerte. Y tú lo percibes con claridad. Pompadour ha logrado algo que ningún enemigo puede soportar. No se limita a entretener al rey, ahora lo guía, lo aconseja, lo influencia. Su poder ya no es rumor. Es palpable en decretos, tratados y nombramientos. Pero con el poder político llega también la carga de la guerra. Porque cuando Francia se enreda en un conflicto continental, las miradas se vuelven hacia ella. Y pronto, la marquesa descubrirá que influir en el rey puede equivaler a cargar con la culpa de toda una nación. El mapa de Europa se tiñe de rojo y azul. Y en Versalles, todos saben que la guerra no se libra solo en los campos de batalla. Tú lo percibes en las miradas tensas de los ministros, en las discusiones a media voz en los pasillos. Cada decisión parece filtrarse por los aposentos de Pompadour. Ella, que comenzó como favorita del rey, ahora carga con la responsabilidad, o al menos con la culpa de orientar la política exterior de Francia. El hecho histórico es evidente. Madame de Pompadour tuvo un papel clave en la llamada Revolución Diplomática de 1756, que selló la inesperada alianza entre Francia y Austria. Este giro, impulsado por el ministro Choiseul y apoyado por la marquesa, llevó directamente a la Guerra de los 7 años. El conflicto resultó desastroso para Francia, con derrotas humillantes y la pérdida de territorios coloniales, incluida buena parte de Canadá. Un detalle curioso repetido en los salones parisinos cuenta que la emperatriz María Teresa de Austria escribía a Pompadour, llamándola «ma chère cousine», para halagarla, a pesar de que en realidad no compartían ni una gota de sangre. ¿Diplomacia cariñosa o manipulación hábil? Lo cierto es que Jeanne Antoinette disfrutaba de esas cartas como pruebas de su nuevo estatus internacional. Los historiadores aún discuten hasta qué punto Pompadour fue realmente responsable de la política exterior. Algunos la ven como simple transmisora de las ideas de Choiseul. Otros la señalan como figura decisiva que convenció a Luis XV de apoyar a Austria. La división es clara. ¿Fue estratega política o chivo expiatorio? La ironía se vuelve amarga. Mientras generales y soldados morían en campos helados de Europa o selvas del Nuevo Mundo, en Versalles se tomaban decisiones trascendentales bajo techos cubiertos de frescos rococó. Francia parecía estar dirigida por una consultora de geopolítica improvisada en tacones, culpada de cada derrota como si fuera ella quien moviera las tropas. El pueblo murmuraba con rabia. La guerra es culpa de la marquesa. Y tú lo sientes, en la corte, antes entretenida con vestidos y óperas. Ahora retumba con reproches. Los enemigos de Pompadour, que ya eran muchos, encuentran en la guerra la excusa perfecta para exigir su caída. Cada derrota militar es un dardo más contra ella. Pero en medio de las críticas y la sangre derramada, Pompadour demuestra otra faceta, la del mecenazgo ilustrado. Porque mientras los cañones rugen, ella construye un ejército distinto. Poetas, filósofos y artistas dispuestos a defender su nombre con la pluma y el pincel. Entre pólvora y derrotas, Pompadour busca otro tipo de ejército, el de las ideas. Tú la sigues en un salón privado de Versalles, donde el humo de las velas se mezcla con murmullos filosóficos y risas contenidas. Allí, en lugar de generales, se sientan escritores. En vez de planes militares, se discuten tratados sobre libertad, arte y razón. Y en medio de todos, un nombre brilla: Voltaire. El hecho histórico es claro. Madame de Pompadour fue una de las grandes mecenas de Voltaire. Lo protegió en la corte, le abrió las puertas de Versalles y facilitó su nombramiento como historiographe du roi. Gracias a su influencia, el filósofo más incómodo de Francia se encontró, al menos durante un tiempo, bajo el ala protectora del rey. Un detalle curioso que aún se comenta en las cartas de la época. Se decía que Voltaire, con su ingenio mordaz, la llamaba en privado la protectora de las musas y de los filósofos, aunque en sus escritos más sarcásticos, nunca dejó de ridiculizar los excesos de la corte. Era una relación de mutuo beneficio. Él conseguía poder y protección. Ella, prestigio intelectual. Los historiadores aún discuten si esta alianza con los ilustrados
Fue una estrategia consciente de Pompadour para legitimar su poder. O sí, en el fondo, sentía una auténtica pasión por las artes y las letras. Algunos la pintan como una jugadora hábil que usó la cultura como escudo político. Otros creen que, aún entre intrigas, su mecenazgo fue genuino y sincero. La ironía es deliciosa. Mientras los campesinos franceses sufrían impuestos cada vez más pesados, y las guerras devoraban recursos, en Versalles se recitaban poemas, y se estrenaban óperas patrocinadas por la favorita. Era como si en plena crisis económica moderna, el gobierno anunciara un festival de cine de lujo financiado por el Estado. Escándalo, sí, pero también legado cultural. Y tú lo sientes. Pompadour no solo sobrevive al odio, lo transforma en arte. Cada pintura encargada, cada obra de teatro financiada, cada manuscrito protegido, es un ladrillo en el monumento invisible que construye para sí misma. Porque sabe que los enemigos la querrán borrar de los libros de política, pero quizás no puedan borrarla de los de arte. Aún así, fuera de esos salones iluminados, el murmullo del pueblo crece. París no habla de sus mecenas, sino de sus privilegios. Y lo que en Versalles se celebra como sofisticación, en las calles se convierte en rabia. Bajas con ella del esplendor de Versalles y el aire cambia. En París ya no huelen las flores del rococó, sino el humo de las chimeneas y el sudor de los talleres. Allí el nombre de Madame de Pompadour no inspira admiración, sino rabia contenida. Tú lo escuchas en las tabernas y en las calles. La llaman la reina sin corona, la mujer que gobierna a través de la almohada. El hecho histórico es indiscutible. En la opinión pública francesa del siglo XVIII, Pompadour se convirtió en blanco de sátiras feroces. Panfletos y canciones populares la acusaban de ser culpable de las derrotas en la Guerra de los 7 Años, del despilfarro de Versalles y de la decadencia moral de la monarquía. Los libelos, impresos clandestinamente, circulaban como pan caliente en París. Un detalle curioso que recogieron cronistas de la época. En los mercados se vendían barajas de cartas en las que Pompadour aparecía caricaturizada como la reina de corazones, pero con un pez alusión a su apellido Poisson, en lugar de cetro. Una burla cruel que demostraba hasta qué punto su imagen se había popularizado, no como símbolo de poder refinado, sino como motivo de chiste popular. Los historiadores aún discuten si esta animadversión popular contra Pompadour fue espontánea o alentada deliberadamente por facciones de la nobleza y la política que querían debilitar a Luis XV. Algunos sostienen que ella fue chivo expiatorio de problemas más profundos. Otros afirman que sus decisiones realmente contribuyeron a la crisis. La ironía es amarga. En un país donde millones vivían en pobreza, la favorita del rey era vista como el rostro del derroche. Para los parisinos, su nombre equivalía a lujo insultante, como si en plena recesión actual apareciera en las noticias una influencer comprando mansiones con dinero público. Pompadour, que en Versalles se presentaba como mecenas ilustrada, en la calle se convertía en villana de bolsillo. Y tú lo notas. La distancia entre corte y pueblo se agranda con cada panfleto, con cada derrota militar, con cada rumor sobre banquetes fastuosos. El odio hacia ella es en realidad odio hacia el rey, pero concentrado en un blanco más fácil, una mujer. El eco de esos murmullos llega a Versalles como un zumbido incesante. Y en medio de ese ruido, aparece una verdad incómoda. El rey, tan absoluto en teoría, se muestra cada vez más dependiente de la mujer a quien Francia culpa de todos sus males. Versalles aún se presenta como símbolo del poder absoluto, pero cuando miras de cerca al rey, la imagen se agrieta. Luis XV, el bien amado, aparece cansado, retraído, prisionero de una rutina que lo abruma. Tú lo observas en audiencias solemnes. Habla poco, evita miradas, como si el peso de la corona le quemara la frente. En los pasillos, ya se murmura lo que nadie se atreve a decir en voz alta. El rey más poderoso de Europa depende de su favorita para mantenerse en pie. El hecho histórico es claro. En los últimos años de su vida, Luis XV sufrió una serie de enfermedades y episodios de melancolía profunda. Su apatía en el gobierno se volvió evidente.
y la corte entera reconocía que Madame de Pompadour lo animaba, lo aconsejaba y hasta lo cuidaba físicamente. Hay testimonios que señalan cómo ella lo acompañaba en tratamientos médicos y lo reconfortaba en medio de sus crisis de depresión. Un detalle curioso circulaba en los pasillos. Se decía que Pompadour, para animar al rey, organizaba pequeñas representaciones teatrales en las que ella misma interpretaba personajes alegres, disfrazándose incluso de campesina o de hada. ¿Exageración cortesana? Tal vez, pero la anécdota reforzaba la imagen de una mujer capaz de sostener con humor a un monarca cada vez más sombrío. Los historiadores aún discuten si esta dependencia emocional de Luis XV hacia Pompadour fortaleció o debilitó la monarquía. Algunos opinan que sin ella, el rey habría abandonado por completo el gobierno. Otros sostienen que su influencia lo aisló aún más de la realidad del pueblo, envolviéndolo en un capullo de entretenimiento y evasión. La ironía es brutal. El monarca absoluto, dueño de ejércitos y territorios, se comporta como un hombre frágil que necesita de una sola mujer para encontrar sentido a sus días. Es como ver a un CEO multimillonario incapaz de tomar decisiones sin el consejo de su terapeuta personal. El contraste entre la imagen pública del poder y la intimidad de la debilidad se convierte en el secreto peor guardado de Versalles. Y tú lo percibes. Mientras Francia espera firmeza, el rey busca consuelo. Mientras la corte exige liderazgo, él prefiere la compañía de su marquesa. La fuerza del trono se sostiene, paradójicamente, en la fragilidad de un hombre y la resistencia de una mujer. Pero esa misma imagen necesitaba ser maquillada. Y así, los artistas de la corte recibieron un encargo particular: retratar a Pompadour no como simple amante, sino como figura digna de eternidad. Caminar por Versalles es también caminar entre cuadros. Rostros congelados en lienzo, miradas que atraviesan los siglos. Y allí, entre reyes, reinas y santos, aparece ella, Madame de Pompadour, inmortalizada en colores y pinceladas que desmienten su origen burgués. Tú la contemplas. No hay rastro de recaudadores de impuestos, ni de rumores de alcoba. Solo la figura de una dama refinada, culta y casi regia. El hecho histórico es claro. François Boucher, pintor favorito de la corte, retrató a Pompadour en varias ocasiones. En sus lienzos aparece como musa de las artes, rodeada de libros, instrumentos musicales, plumas y símbolos intelectuales. Estos retratos fueron parte de una estrategia deliberada: presentar a la marquesa no como simple amante, sino como mujer ilustrada y benefactora cultural. Un detalle curioso acompaña esas imágenes. Se cuenta que Pompadour exigía que sus retratos no resaltaran su papel de favorita del rey, sino su faceta de mecenas y mujer ilustrada. Incluso en cuadros donde aparece con vestidos suntuosos, siempre hay un libro abierto o una partitura a su lado, como si quisiera decir: mi poder no es solo belleza, también es inteligencia. Los historiadores aún discuten si esos retratos reflejan una realidad su auténtico interés por las artes y la filosofía, o si fueron propaganda cuidadosamente diseñada para legitimar su lugar en la corte. ¿Fue Pompadour realmente una musa ilustrada? ¿O simplemente supo usar los pinceles de Boucher como herramienta política? La ironía es evidente. Mientras el pueblo la caricaturizaba en barajas de cartas como un pez ridículo, en los lienzos oficiales aparecía como dama cultivada, casi reina de la cultura. Era la batalla de las imágenes, la burla popular contra la idealización artística. Algo muy moderno, como si un personaje público fuera al mismo tiempo meme viral y portada de revista de lujo. Y tú lo notas. Cada retrato era más que un adorno. Era una declaración de poder. Pompadour comprendió que, en un siglo obsesionado con la apariencia, sobrevivir no era solo cuestión de intriga política, sino de controlar la imagen. Y en eso fue maestra, pero los cuadros no podían detener las intrigas de carne y hueso. Porque mientras ella posaba con serenidad para Boucher, la nobleza afilaba sus críticas con furia. Y pronto, los ataques de los aristócratas se volverían más feroces que nunca.
El óleo podía suavizar sus rasgos, pero no las lenguas de los nobles. Tú recorres los pasillos de Versalles y escuchas cómo los duques y condes hablan de Pompadour con desprecio apenas disimulado. Para ellos, sigue siendo una Poisson, una intrusa que ocupa un lugar que, según su lógica de sangre azul, jamás debió pertenecerle. Y cada gesto de poder que ella despliega se convierte en una ofensa más contra la aristocracia. El hecho histórico es innegable. Los aristócratas despreciaban profundamente a Madame de Pompadour por su origen burgués. Las memorias de la época recogen comentarios crueles sobre su apellido, sus modales y hasta su forma de vestir. Los ataques eran constantes, tanto en público como en privado, y buscaban erosionar su prestigio frente al rey. Un detalle curioso de esos ataques es que muchos nobles intentaban ridiculizarla organizando obras de teatro satíricas en círculos privados, donde una actriz representaba a la marquesa como mujer vulgar, que hechizaba al rey con tretas banales. Estos espectáculos clandestinos se convirtieron en pasatiempo de la élite descontenta, una especie de teatro de memes del siglo XVIII. Los historiadores aún discuten hasta qué punto esta hostilidad aristocrática fue un factor determinante en la impopularidad de Luis XV. Algunos creen que los nobles, al despreciar a Pompadour, socavaron también la imagen del rey. Otros sostienen que fue al revés. La caída del prestigio real hizo más fácil convertirla en blanco de burlas. La ironía es cruel. La nobleza, que en teoría debía apoyar al monarca, prefería destruir a su favorita, aunque con ello debilitara al propio trono. Era como si los ejecutivos de una empresa boicotearan al CEO, solo porque no soportan a su asesora más influyente. En lugar de unidad, Versalles se convirtió en un reality interminable de puñaladas verbales. Y tú lo notas. Cada ataque, lejos de hundirla, parecía reforzar su resiliencia. Pompadour aprendió a sonreír frente al veneno y a responder con más arte, más proyectos, más cercanía con el rey. Sin embargo, la guerra con la aristocracia era agotadora, y el tiempo, junto con la enfermedad, comenzaba a pasar factura, porque ni siquiera la mujer más poderosa de Francia podía escapar a la fragilidad del cuerpo. Y en esa batalla, Pompadour tendría que demostrar que su influencia era capaz de resistir aun cuando su salud se desmoronaba. El tiempo, que nunca perdona, empieza a dejar huellas visibles en Jeanne Antoinette. Tú la ves caminar más despacio por las galerías de Versalles, con un abanico que ya no sirve solo para el juego coqueto, sino para aliviar la fatiga. La mujer que había dominado con gracia el teatro del poder, ahora lucha contra un enemigo silencioso: la enfermedad. El hecho histórico es cierto. Madame de Pompadour padeció problemas de salud durante años, y hacia 1764 su estado se agravó. Sufría de tos persistente y dolores que la debilitaban, síntomas que los médicos de la época apenas podían aliviar. Murió a los 42 años, dejando al rey abatido, un detalle curioso que repitieron las crónicas. Incluso en sus últimos días, seguía participando en la vida cortesana. Hay testimonios de que asistía a las audiencias reales, envuelta en mantos para ocultar su fragilidad, negándose a desaparecer de la escena mientras aún tuviera fuerzas para sonreír. Los historiadores aún discuten si esta resistencia final fue un acto de pura vanidad, mantener su imagen hasta el último aliento, o una muestra genuina de compromiso con su papel político. ¿Fue la última representación de una actriz consumada? ¿O la prueba de que realmente se consideraba indispensable para el monarca y el reino? La ironía es inevitable. Mientras campesinos morían anónimos por hambre o enfermedad, la corte seguía girando en torno a la salud de una mujer que, en teoría, nunca debió tener tal protagonismo. Era como si todo un país dependiera del estado anímico de una celebridad. Francia ardía en críticas, pero en Versalles la atención estaba puesta en los suspiros de una marquesa enferma. Y tú lo percibes con claridad. Pompadour no se deja borrar por el dolor. Resiste, asiste, aconseja, incluso cuando su cuerpo la traiciona. Su figura, frágil pero firme, es la viva imagen de una paradoja, la de una mujer que desafió a su origen, a la nobleza y al tiempo mismo, hasta que un día, finalmente, no pudo más.
El eco de sus pasos se apagó en los pasillos dorados, y Versalles quedó en silencio. Pero lo que dejó tras de sí no murió con ella, porque su huella se convirtió en legado. Versalles, acostumbrado al bullicio, se tiñó de un silencio inusual el 15 de abril de 1764. Madame de Pompadour había muerto, y por un instante hasta los abanicos dejaron de agitarse. ¿Tú lo sientes? No es solo la desaparición de una favorita, es el final de una era. Luis XV, que rara vez mostraba emociones en público, rompió el protocolo para acompañar el féretro bajo la lluvia. Un gesto sencillo, pero revelador. La marquesa había sido más que un capricho pasajero. El hecho histórico es indiscutible. Luis XV permitió que el funeral de Pompadour se celebrara con honores dignos de una reina. Algo absolutamente excepcional para una amante real. Acompañó su ataúd hasta la puerta del palacio, desafiando la costumbre de que los reyes no participaran en tales rituales. Los cronistas de la época señalaron este hecho como prueba de la importancia que ella tuvo en su vida. Un detalle curioso quedó registrado. Cuando el carruaje fúnebre partía, comenzó a llover. Un cortesano murmuró que hasta el cielo lloraba por la marquesa. La frase, repetida como eco sentimental, se convirtió en leyenda cortesana. Mitad consuelo, mitad ironía. Los historiadores aún discuten cómo valorar su legado. Algunos la acusan de ser símbolo de la corrupción y el despilfarro que prepararon el terreno para la Revolución Francesa. Otros la defienden como una de las grandes mecenas del arte, protectora de Voltaire, promotora del rococó y figura clave en la diplomacia europea. La división persiste. ¿Villana frívola o arquitecta cultural? La ironía final es cruel. La mujer que tantos acusaron de arruinar Francia fue también quien dejó tras de sí un legado artístico y cultural que aún hoy se admira en museos y palacios. Sus enemigos quisieron reducirla a un apodo burlesco, Poisson, pero la historia la recuerda como Pompadour, marquesa, mecenas, estratega, como una influencer del siglo XVIII, que entendió que la verdadera inmortalidad no se mide en títulos, sino en huellas, y tú lo percibes. Entre rumores y verdades, entre lienzos y batallas, Jeanne Antoinette logró lo que parecía imposible. No solo conquistó al rey, sino a la propia historia. Su nombre aún resuena, sus retratos aún miran desde los muros, sus decisiones aún despiertan debates. Ahora, mientras la lluvia de aquel funeral sigue cayendo en tu memoria, una pregunta flota en el aire. ¿Qué habrías hecho tú, en su lugar, con tanto poder entre las manos y tantos enemigos a tu alrededor? El murmullo de Versalles ya se ha desvanecido, y solo queda la huella de una mujer que se atrevió a desafiar su destino. Tú respiras hondo, como si escucharas todavía el eco de sus pasos en mármol dorado. Jeanne Antoinette Poisson, la marquesa de Pompadour, no fue reina, pero vivió como si lo fuera. Y ahora, en este silencio íntimo, te preguntas, ¿qué pesa más en la historia? ¿La sangre o la audacia? Quizás, al final, lo único que sobrevive son las huellas que dejamos en quienes nos miran, en quienes nos recuerdan. ¿Y tú? ¿Qué harías si el poder llamara a tu puerta disfrazado de destino?